Bendiciones, mis hermanos, qué gusto, qué bendición poder estar una vez más aquí. La semana pasada por fallas técnicas no pudimos grabar, no nos dio el equipo, pero gracias a Dios hoy sí estamos aquí, hoy estamos en este Amén. podcast tocando trompeta. Hoy se encuentra conmigo mi hermano Isaac. Un saludo, un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Se encuentra también mi hermano Raúl. Dios les bendiga, hermanos, es un gusto poder estar de nuevo en este podcast y esperamos que seamos de bendición. Como se da cuenta, creo que se nos traba la lengua porque ya perdimos la costumbre, ¿verdad? Pero esta semana también está conmigo mi hermano Gustavo, por favor. Dios les bendiga, amados hermanos. Gustavo Ruiz está aquí con nosotros, no el otro Gustavo, ¿verdad? Y mi hermano Gamaliel. Dios les bendiga a todos, un gusto volver a verlos. Bueno, sí, así es, un gusto volver a estar aquí. Vamos a entrarle para no perder el tiempo, ¿verdad? Hemos estado hablando de esto del cambio de mentalidad, de Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, santidad y verdad. Bueno, hemos estado hablando de esto, estuvimos hablando de lo que es Romanos 12:2, pero ahora continuando con el tema del cambio de mentalidad, pero dice aquí que debemos de renovar el espíritu de la mente. En el anterior episodio, en el anterior podcast, hablamos de la introducción de lo que viene siendo el espíritu de la mente, ¿verdad? Hablamos de nuestra manera de ver Sí. la palabra, porque pues a lo mejor usted que estudia más que nosotros diga, yo no creo que sea eso, pero definitivamente creo yo que puede ser esta la manera en la que la palabra lo enseña, ¿no? Y a manera de resumen, porque no es nuestro tema, estuvimos hablando de los diferentes tipos de espíritus que hay. Hablamos del espíritu de mansedumbre, por ejemplo Jesús, que decía yo soy manso y humilde. De hecho, la palabra mansedumbre en la Biblia se traduce como humildad. Mi hermano Isaac o mi hermano Raúl, ¿qué entendemos por humildad? A manera de resumen, no nos vamos a detener mucho, pero sí nos gustaría que entendiéramos esto, ¿verdad? Pues bueno, poco entender, si es que así se le puede decir, pues ser, no ser altivo, ser generoso. Otros pudieran confundirlo con ser pobre, ¿no? Pero no, siempre tener un espíritu. ¿Cómo podría explicar esta parte? No quiero ser tan largo. Vaya, que sea amistoso, ¿no? De compañerismo, que sea más la persona más sencilla, ¿no? No ser tan altivo, no. Vaya, no sé cómo explicarlo. Sí, pero porque decías que, por ejemplo, no es, o muchas veces se entiende como pobreza, Sí, como por porque eso. siempre dicen, bienvenido a tu humilde hogar. Ajá, Somos pero- pobres, No. pero humildes. No. Sí, eso, ser sencillo. Creo que la palabra que buscaba Exacto. es ser sencillo. Exacto, Ajá. sí. ¿Tú, mi hermano Isaac, también tienes una opinión? Bueno, creo que a lo que dijo Raúl, el hecho de, bueno, lo que tú dijiste de ser sencillo, creo que va más allá de eso de si nos vamos a lo que es en realidad la humildad en la Biblia, lo que fue Jesús. Exacto. En tanto, no quiero sonar mal, pero existe gente, pastores y ministros que cobran por lo que hacen. Sí, Entonces, quiero entender que eso no es ser humilde. ¿Por qué cobrar por algo que Dios te dio? Como Así es. decía nuestro pastor hoy en la mañana, ujú, que ¿por qué cobras lo que Dios te dio? Como como un salmista, ¿por qué cobras por tu voz? ¿Por qué cobras si Dios te lo dio? Entonces, el hecho de querer cobrar es tratar de querer sentirte mejor que los demás. sí, amén. Entonces, siento que es algo de no tener esa humildad de dar las cosas por amor a Dios. Así es. Sí, bueno, la humildad, Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde.
La humildad no es la pobreza, no, porque puede haber gente millonaria que es humilde. Y por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, válgame la redundancia, Teresa, la novela de Teresa, ¿verdad? O la novela de Rubí. Las dos eran pobres, pero no eran humildes, porque de hecho al contrario, eran muy alzadas. Y en cambio hay gente que puede tener muchísimo dinero y se mantienen humildes, ¿no? Exacto. Entonces eso no tiene nada que ver, pero bueno, esto lo hablamos la semana antepasada, si no me equivoco, bueno, el episodio pasado, así que si usted quisiera saber más sobre este tema, pues conéctese al siguiente o al episodio pasado. Estamos aquí nada más a manera de resumen. Hablamos también de tener un espíritu de verdad, hablamos de lo que es este espíritu, hablamos del espíritu de Jesús, un espíritu de santidad también lo hablamos, un espíritu de fe, no recuerdo si hablamos pero aquí me quiero detener tantito, ¿no? Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué tanto nos movemos en la fe? Dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Cristo, a todos se nos da una porción de fe, pero esta porción de fe es lo mismo que un espíritu de fe. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Sí, sobre la fe, pues bueno, marca la palabra de Dios que la fe también viene por el oír, así que la fe que se nos es dada a través del bautismo es una fe que es conforme a la que Dios le pareció y va dependiendo de agrandar la fe por escuchar el oír de la palabra y también por tener más comunión con el Señor. Sí, eso dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y va incrementando entre más escuches. Pero bueno, regresemos a la pregunta. La porción de fe que se nos da es lo mismo que este espíritu de fe que marca segunda de Corintios 4:13. ¿Tú qué opinas, Gamas? Bueno, creo que es una parte diferente a lo que menciona la fe y el espíritu de fe, porque creo yo que la fe que marca, que se te da una vez bautizándote, es como que una fe que viene por defecto, porque naces de nuevo, entregas tu vida por a Cristo. Defecto, sí, ajá, sí, o sea, se te viene de entrega. cajón. Sí, pero creo que el espíritu de fe se tiene que desarrollar, se tiene que alimentar, así como uno busca comunión con el Espíritu Santo, que es un proceso y un desarrollo. Creo que así es lo mismo con el espíritu de fe, se tiene que desarrollar. Así es. Bueno, pero ¿qué es fe? Siempre hemos hablado de esto, la fe es la certeza. De lo que se espera. De lo que se espera. Pero a mí esa parte de la Biblia me deja, como cuando vas al diccionario y qué es, no sé. ¿Qué es ¿cómo era? No sé. Tomar, ¿no? Sí. Acción y efecto de tomar. Sí, acción. Dícese del que toma. O sea, te deja igual, ¿no? O sea, sí. ¿Qué es fe realmente? O sea, es la certeza. Es llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Sí. La fe es esta acción de no lo veo, pero sé que está ahí. No, inclusive no está físicamente, pero sé que Dios ya me lo dio. No sé, por ejemplo, una persona que pide un carro, ¿no? O sea, no lo veo, pero sé que ya está ahí, sé que Dios ya me lo dio. Pero si yo tengo que tener un espíritu de fe y aparte trabajar con mi fe, entonces la fe te hace creer en lo que está escrito. Pero ¿cuánta gente utiliza la fe a lo contrario, a una fe negativa? Es que yo creo que no voy a poder, yo creo que no sé, yo creo que... Y utilizan su fe, pero por el lado contrario, ¿no? Sí. Y sí están utilizando una fe, y inclusive hay gente que tiene fe como el grano de mostaza, pero a lo negativo. Porque dicen, voy a poner mi negocio, pero no, ¿y qué tal? ¿Y no funciona? Y no funciona. Precisamente porque estamos utilizando una fe al lado negativo, ¿no? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Santiago que tú no puedes decir que tienes fe si no demuestras esa fe, pero ¿con qué? Por obras. Con acciones. Dice el libro de Santiago, ¿tú crees? También los demonios creen, ¿no? Pero ¿a qué se refiere
mis hermanos, esta pregunta la hago más en general al que quiera responder, ¿verdad? Pero ¿qué creen ustedes a qué se refiere el apóstol Santiago? Si tú me dices que crees, demuéstramelo con tus acciones. ¿Qué acciones demuestran fe? Bueno, ando viendo aquí dentro de los significados de la palabra fe, es la palabra fidelidad. Fidelidad. Y Ajá. creo que si queremos demostrar que tenemos fe, creo que una buena manera de verlo sería al demostrar una fidelidad al Señor y el lugar donde Él te envió. Bueno, pero fidelidad, como decía mi hermano Gamas, pero no es, por ejemplo, no es la misma fidelidad que un esposo le debe de tener a su esposa. Porque dice la palabra de Dios que Él es fiel y verdadero. Sí. Entonces, si Él te hace una promesa, Él va a ser fiel a esa promesa. Y la fe, si estamos hablando que la fe es fidelidad, ¿a qué debemos de ser fieles nosotros? Porque dice en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, Así es. sin fidelidad, porque así se traduce, sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Pero ¿fidelidad a qué? ¿Qué creen ustedes? ¿O los agarro Creo en curva? que podría ser al servicio, como el ejemplo de los talentos, la parábola de los talentos. No sé si podría decir que la fidelidad de creer va a sonar muy redundante, ¿no? Pero pues la fidelidad de seguir creyendo en el Señor podría tomarse como una acción en el plan de que vaya pasando los años y tú sigas creyendo fiel en que el Señor va a hacer lo que te prometió, ¿no? Por ejemplo, Dios le hace un pacto a Abraham. Dios le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, ustedes saben, ¿no? Te voy a dar descendencia. Amén. Y dice en la palabra de Dios que Dios hace un acto. Abraham de pronto se queda dormido y dice que aparecen unas lenguas en donde está el sacrificio y aparecen unas lenguas de fuego y atraviesan el sacrificio, ¿no? Y vuelve a pasar. Se ha predicado de muchas maneras que Dios hace un pacto con Abraham y Dios pasa una vez por él mismo, o sea, por Dios mismo, y Dios pasa por Abraham, ¿no? Y Dios le dice, anda y sé perfecto delante de mí. Entonces, Dios es fiel a lo que Él te promete, porque Él lo va a cumplir. Si Él te dice, yo te voy a prosperar, Él te va a prosperar. Pero en la cláusula que Él te pone, como Abraham le dice, anda y sé perfecto delante de mí. Entonces, Abraham, ¿a qué debió haber sido fiel? A ese pacto, Exacto. pero a la parte de su pacto. Porque, por ejemplo, y no quiero ser grosero, nos encanta a nosotros en llamada final pacto de paz y prosperidad. Sí. Amén. Amén. Pero también debe de haber letras chiquitas. Porque nos encanta de no, es que estamos bajo un pacto de paz y prosperidad y todos, amén, amén. Sí, pero ¿cómo ves ese pacto de paz y prosperidad? Porque Dios es fiel a ese pacto, pero tú estás haciendo tu parte en ese pacto. Porque nos encanta, no, sí, que amén. Mire, por ejemplo, el hermano Otto dice que Dios le dijo, este pacto es para todos los que estén bajo tu cobertura. Una de las maneras que usted y yo tenemos de saber cómo estamos bajo cobertura es si ofrendamos y diezmamos, Sí. porque así se reconoce la cobertura. Amén. En especial el diezmo, porque es un reconocimiento para Dios. Gíratelo tantito más porque no se te escucha. En especial el Ahí. diezmo, porque es un reconocimiento para Dios y también para las autoridades que Dios puso. Exactamente. Bueno, sí, porque, por ejemplo, es reconocer lo que Dios ha hecho en ti. O sea, no, porque no se lo das a tu pastor. No, Es reconocer lo que Dios ha hecho por ti, Así para es. ti, Amén. ¿no? así es. Y no darlo, honestamente, es como decirle a Dios, no me interesa lo que haces por mí. Y no estamos hablando de recoger ofrendas y diezmos, porque ustedes tienen sus iglesias y ustedes sabrán, los que nos están viendo, ustedes sabrán, este es el trato suyo con Dios, ¿verdad? O sea, Amén. pero, ¿quieres estar bajo cobertura? ¿Quieres un pacto de paz y prosperidad? Ahí están las letras chiquitas, métete bajo cobertura. Porque es bien fácil ponerle Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final, pero no reconoces al siervo de Dios, no ofrendas, no diezmas, entonces no estás. Y por eso dice Isaías, si no me equivoco, en los últimos tiempos habrán mujeres que le dirán a un hombre, déjanos llevar tu nombre nada más, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestro pan, nuestra agua, y esto habla de, déjanos llevar el nombre, pero yo hago lo que quiero, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, esto fue a manera de resumen. Si no lo vimos la semana pasada, pues ni modo, ¿verdad?
Pero aquí en la palabra de Dios nosotros vemos varias personas que pueden haber tenido ciertas actitudes que parecen un espíritu. Y la primera de ellas aparece en Números 14:24, dice: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Aquí vemos que hay un espíritu de Caleb. ¿Por qué aparece esto? Cuando nosotros leemos Éxodo o Deuteronomio, no recuerdo, Dios le dice a Moisés que escoja ancianos, no sé si se acuerdan. Sí. Y le dice Dios a Moisés: y vas a poner de tu espíritu en ellos. Entonces estos ancianos tenían el espíritu de Moisés. Pero aquí dice: porque mi siervo Caleb ha tenido un espíritu distinto en él. Entonces es el espíritu de Caleb. Por eso nosotros lo anotamos como el espíritu de Caleb. ¿Qué representa Caleb? ¿Qué significa Caleb? Fuerte perro. ¿Fuerte o perro? Tomamos lo primero. Bueno, Fuerte. cuando hablamos ahorita hablamos de la fuerza. Cuando hablamos del perro, la Biblia habla del perro, por ejemplo, que vuelve a su vómito. Que no seamos como el perro, porque el perro vuelve al vómito. También los perros representan falsos hermanos en la palabra. ¿Qué es volver al vómito? Cuando Dios ya te hizo libre, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Y regresas a tomar, es eso, estás volviendo al vómito, estás comiéndote tu vómito. Pero también el perro tiene una característica muy especial. Es muy fiel. Exactamente, es muy fiel. Por ejemplo, yo tengo una perrita. A mí me saca canas verdes de repente, pero o sea, yo le digo: ya ven, perdóname, y te sigue lamiendo como si nada hubiera. O sea, por más que la regañes, por más que le grites, por más que te ama. Así es el animal, así es el perro, ¿no? Pero ¿cómo somos nosotros? Porque en muchos hablábamos hace un ratito de la fe, y la fe es fidelidad, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué tan fieles somos? Por ejemplo, decía Gamas: fidelidad al servicio. Por ejemplo, ¿cuánta gente entra a cuidar niños y se estresan? Y ya me hartaron, si no cuido ni a los míos, voy a cuidar ajenos, dicen, ¿no? Entonces, no somos fieles ahora, debe de haber un compromiso. O sea, si el culto empieza a las 6 tengo que estar ahí. Antes. Sí, Si te citan a las 5:30. a las 5:30 antes, sí, ¿no? Por ejemplo, Amén. mi hermano Raúl, por ejemplo, cuando has tenido tu novia, ¿tratas de ser puntual o dices, pues que me espere? Pues la mera verdad. No, sí. Sí, la verdad es que sí. Creo que a todos nos ha pasado de ser puntual con ese tipo de cuestiones específicamente. Sí, pero con el Señor a veces no somos Sí. así, sí. La verdad es que sí somos un poco inconscientes con el Señor, ¿no? Sí, la verdad, creo que no sé dónde radica eso, pero puede ser que, no digo que sea así, ¿no? Pero pues a lo mejor digamos, bueno, es que a Dios no lo veo, y pues si Dios es Dios, pues me espera en cualquier momento y está en la casa de Dios en cualquier momento. No digo que sea así, pero tal vez el pensamiento de muchos sea de Sí, esa ¿verdad? manera. Sí, realmente. Pero dice, no recuerdo, creo que es Santiago, no recuerdo, no me puedes decir que amas a Dios que no lo ves. Ajá. Y a tu hermano Ah, que sí. si lo ves Y a no lo tu- ama. sí, o sea, pero en cuanto a la fidelidad, ahora, ¿no me puedes decir que eres fiel a Dios cuando a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, no le eres fiel? No me puedes decir, no, es que mi prioridad es el servicio cuando en tu matrimonio no estás bien, cuando con tus hijos no estás bien. Sí me explico, o sea, Sí. la fidelidad que Caleb demuestra no es solamente una fidelidad a Dios, a la promesa de Dios, sino tiene que ser en todo, en general. O sea, si yo di mi palabra, por eso Jesús decía que tú sí sea sí, Amén. y que tú no sea no. Así es. O sea, tienes que ser firme, o sea, Creo que había una versión de un versículo de Proverbios, no recuerdo muy bien, pero decía: hijo mío, sé perfecto delante de mí en todos tus caminos, ¿no? Entonces yo puedo ver ahí que, no sé, como dices, no solo es en el servicio, tiene que ser en todas las áreas de tu vida. sí, en todos los caminos. O sea, Ajá. tienes que mantenerte. O sea, si Dios
te llama al servicio, sé fiel en tu servicio. Porque esta carrera no es del que la empieza, es del que la termina. Así es. Y Jesús dijo, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo aquello a lo cual lo puso a hacer, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, mi hermano Gamas o mi hermano Gustavo o mi hermano Isaac también, o cualquiera que quiera opinar, ¿verdad? ¿Por qué no hay fidelidad en nosotros? ¿Por qué la gente se mete a servir y simplemente dice, ya me cansé? Bueno, creo que no hay una fidelidad genuina cuando uno sirve, porque solo entra creo yo, para sentirse bien consigo mismo, porque entra a servir solo para como para sentirse sentir en que paz. hace algo. Ajá, para sentir que hace algo. Es como una falsa paz delante del Exacto. Señor, porque no es realmente lo que quiere, porque una vez que se cansa lo va a dejar y no hay una fidelidad Porque sincera. no fue por la razón correcta, ¿no? Exactamente. Si pudiera agregar algo, dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer, ¿no? Y cada cosa que Dios hace la culmina, ¿no? Y la termina. Entonces aquel que deserta de su servicio es que el hacer y el querer no fue de Dios. Genuino de Dios. Ajá. Muy buen punto ese que da mi hermano Raúl, porque cuánta gente, por ejemplo, en la alabanza, cuánta gente se mete a la alabanza, porque honestamente yo siempre pongo este ejemplo, no sé, perdónenme hermanos, ya saben que yo no soy muy cristiano y yo voy al cine, no sé si ustedes hayan visto estas películas gringas, ¿no? En donde los chicos populares son los deportistas, ¿no? Y los deportistas solo andan con las porristas. Y yo siempre he dicho, en las iglesias los deportistas son los de la alabanza y las porristas, pues las de panderos, ¿no? Porque los de la alabanza solo salen con las pandilleras, ¿no? Perdón, las panderistas. y honestamente, bueno, decía esto porque ¿cuántos jóvenes se meten realmente a la alabanza para ligar? Para Muy ser mal. vistos, ¿no? Mi hermano Gus, Ufas. como así como es cierto. así como decía tu hermano, no hay un querer genuino de parte de Dios, ¿no? O sea, porque la intención ¿cuál es en realidad? El ser visto. Pero ¿crees tú o cuál crees tú que sea la paga de ese servicio? Bueno, pues ya considerando que el servicio y se le da a Dios y todo lo que hacemos se le da a Dios, va a haber como una especie de, no por así decirlo, pero maldición, porque en Deuteronomio 28 habla de las maldiciones de la desobediencia, y hacer algo que no vaya en contra de lo que Dios dice, pues es una desobediencia que en Deuteronomio 28 pues se considera maldición. Así es, una desobediencia que se considera maldición. Yo creo, personalmente yo creo que la fidelidad al servicio debe de ser nuestra mayor prioridad, definitivamente. Pero otro de los significados de Caleb es la fuerza. Ahora, fuerza con fidelidad. ¿Por qué fuerza con fidelidad? Porque a veces la fidelidad falla cuando las fuerzas fallan. Así es. Porque ya me cansé de servir, ya me cansé de pelear por mi matrimonio, me cansé de pelear por mis hijos, me cansé de buscar de Dios, ¿no? Y ahí mengua, es como menguaron las fuerzas, mengua la fidelidad. Y entonces, sinceramente, creo yo que precisamente por eso en Caleb hubo un espíritu diferente, porque había un espíritu de fuerza con un espíritu de fidelidad, porque creo yo que las dos tienen que ir de la mano. No sé cómo vean ustedes. Creo que la palabra correcta sería perseverante, ¿no? Porque a fin de cuentas, si Dios vio algo en él diferente y tenemos el concepto de que era fiel y tenía fuerza, creo que la perseverancia era el fuerte de Caleb. Exactamente, esa palabra, perseverar. O sea, porque la fuerza es no física.
O sea, porque podrás estar bien Hércules de tanto Sí. que vas al gym, ¿no? Iba a decir otra palabra, pero no, eso no Es se family, puede tiempo decir. de family friendly. Sí, sí, estás bien Hércules, ¿no? Acá bien ponchadote, bien como la Roca, ¿no? Exacto. En esteroides. Pero no eres fuerte en lo anímico, no eres... porque no es una fuerza física, es el Exacto. buscar de Dios. Así es. Es el estoy cansado, estoy debilitado, pero quiero seguir buscando de Dios. Amén. Y eso es lo que hace que el Señor también se mantenga fiel. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca Él a se acerca a nosotros. nosotros, Así ¿no? es. Y miren, hay ciertas características que tiene Caleb, números 13:30. Números 13:30. Mire, esto me fascina a mí. Dice entonces Caleb calmó al pueblo. Mire, una persona como Caleb sabe calmar al pueblo. Miren, por ejemplo, ahora que fue la pandemia, ¿cuánta gente no estaba? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Y un Caleb tranquilo, confía en el Señor. A mí lo que me sorprende es que, espérenme. Se le perdió el punto. Sí, ok, aquí lo tengo, que haya calmado al pueblo. O sea, esa palabra a mí me llama la atención. Eso quiere decir que sí tenía un espíritu Diferente. Diferente y perseverante, porque para calmar a tal multitud, ¿no? No, aparte de todo, dice, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés. O sea, era un espíritu tan distinto Sí, sí, que sí. aún Moisés se quedaba callado. O sea, no estoy diciendo que calles al pastor. No, claro. No, porque al rato van a llegar y pastor, no estamos diciendo eso, sino lo que estamos queriendo decir es que es gente que confía tanto en el Señor que aún el mismo pastor le puede decir, ve a hablar con tal hermano, él te puede dar una palabra de fe. Sí, creo que un ejemplo que podemos tomar es el que estamos viviendo. Por ejemplo, estamos construyendo Así es. y hubo una incertidumbre en el pueblo sobre a dónde íbamos a ir y qué iba a pasar. Exacto. Y Sí, entre sí. la preocupación se soltaban como, no sé si son chismes, pero falsas ideas de lo que íbamos a hacer. Ajá. Y se formaba preocupación y creo que algunos de nosotros, yo personalmente no, pero he oído de algunos hermanos que iban y calmaban al pueblo diciendo, no, esto va a ser así, no Exacto. te preocupes. Sí, porque pues siempre, ¿no? Siempre hay chismes, a la gente le encanta hablar de... Y buen ejemplo, porque pues sí, realmente la construcción, hermano, pues el que ha construido templos sabe lo que se ha gastado, ¿no? Y empezamos gracias a Dios y seguimos gracias a Dios y terminaremos gracias a Dios, ¿no? Amén. Amén. Pero, miren, por ejemplo, ahorita regreso a este punto, pero por ejemplo, en un matrimonio, ¿quién es el Caleb? Porque, por ejemplo, pensaba en esto porque mi esposa y yo tenemos que construir nuestra casa también, pero, por ejemplo, mi esposa me dice, es que yo, por ejemplo, hablando con mi papá, ¿no? Hablando con papá, lo que él se ha estado gastando en el templo, nosotros no tenemos tanto dinero, sí, pero él está construyendo un templo. Nosotros vamos a construir una casa, ¿no? Y además, el mismo Dios que le está dando a él para construir su templo, nos va a dar a nosotros para construir nuestra casa, ¿no? Amén. Pero si yo, por ejemplo, empiezo con las mismas dudas, y no porque sea mi esposa, porque yo he tenido mis momentos de dudas también, pero si yo le sumo a sus dudas, no, sí, mi amor, y es que la inflación, y es que el dólar, y es que está bien caro, y luego que el terreno, que está... ¿Quién es Caleb entonces? ¿Quién calma esas ansiedades? Vas al doctor y te dicen, no, pues es que tienes diabetes, y tu esposo o tu esposa te dicen, uy, no, ya estás bien fregado, no, Ya valiste. ya valiste. Miren, aquí en la iglesia, no les miento, aquí en la iglesia, una hermana, realmente por eso en las noticias, en la tele, te dicen, no te automediques, y es bien cierto, claro, claro. porque una hermana, desde que nosotros llegamos, esta iglesia llegó aquí a San Cristóbal hace este año son 22 años. Y esta hermana, desde que nosotros llegamos, está enferma. Se siente mal, pero la llevan ahí y no pregunten quién, por Dios santo. Porque usted no lo vio, pero aquí los de producción están, ¿quién? No manche, no pregunte.
Pero esta hermana se sentía mal, ¿no? Y su esposo la llevaba, que según a que la curaran, pero no la llevaba con el doctor, la llevaba ahí a que le dieran que sus menjurjes, que sus tecitos, y se sentía bien 2 o 3 semanas, inclusive meses, y otra vez se sentía mal. Hasta que hace un año, imagínense, o sea, esta iglesia llegó hace 22 años, hasta que hace un año su esposo le dice, ya me tienes harto, vamos al doctor, porque siempre se enfermaba la hermana. Y cuando la llevan al doctor, pues el doctor le dice, pues es que tienes diabetes, o sea, te tienes que cuidarte. Y le dice su esposo, no, ya mejor que te lleve el Señor, porque tengo que comprarte medicamentos, tengo que darte dieta. No, ya gasté tanto en ti que ya mejor que te lleve el Señor. Y honestamente esta hermana se estaba muriendo de tristeza, se puso mal de que decía, no, es que mi esposo ya me mandó a morir. ¿Cómo? O sea, ¿quién fue Caleb ahí? Nadie. Y qué feo, hermano, qué feo. Pero mire, un ejemplo más, no solamente calma al pueblo, sino que les dice, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda conquistaremos. Miren, los Calebs suben y toman posesión de las promesas. Un Caleb es un conquistador. Tenemos un espíritu de Caleb que conquista. Mis hermanos ya conquistaron a su costilla. Estamos en proceso, dirían algunos. Estamos en proceso, dicen. Ahí vamos. Es que, ¿cómo queremos conquistar las bendiciones de Dios si no somos capaces de conquistar a la chica que nos agrada? O sea, nos da pena hablar, nos da pena irle a decir, es que mi suegra que me ve feo, que nos da pena. ¿Y cómo vamos a...? Porque mira, por ejemplo, para conquistar las promesas de Dios, tienes que trabajar. Así es. ¿Y cómo vas a conseguir el trabajo si te da pena ir a la entrevista? Sí, exactamente. Es que ¿qué me van a decir? Es que ¿qué voy a decir? Es que... Y ahí estás suplicándole a tu madre o a tu padre que te acompañen. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no, o sea, un Caleb tiene un espíritu de conquista. Y no solamente eso, le enseñó al pueblo, les dijo, cálmense, Dios está con nosotros, vamos a conquistar, subamos y conquistemos. Y eso es impresionante. Amén. Y les dice, sin duda, o sea, en un Caleb no hay dudas. Ahora, ¿por qué hay dudas en el pueblo de Dios? Por la murmuración. Exactamente, la murmuración. Pero ahorita hablamos de la murmuración porque tiene razón mi hermano Gustavo. Yo siempre lo he dicho, o sea, venían de ver un milagrazo, o sea, impresionante. O sea, porque Dios les abrió el mar rojo. Sí. Y mandaba columnas de fuego para guiarlos. Exactamente, mandaba columnas de... Hermano, ¿usted ha visto una columna de fuego que descienda del cielo? Jamás, hermano. Jamás hemos visto, y mire que Jesús dijo, mayores cosas que estas verán. Sí. Y honestamente, si somos sinceros, no hemos visto cosas semejantes. Para nada. Y ellos sí. Y ellos sí. Y aún así dudaban. ¿Por qué? Ahora sí regresamos, la murmuración. ¿Por qué murmuraba el pueblo? Que porque no había agua, que porque estaba amarga, que porque no comían, pero había de todo. Y ahí estaba Dios con ellos. Sí. Y en cambio un Caleb tiene en la memoria, Dios ha hecho esto por mí. La gente duda porque se olvida lo que Dios ha hecho en ellos. Amén. Por Eso ejemplo, es muy cierto. Por ejemplo, tú, mi hermano Isaac, ¿cuánto llevas de cristiano? 3 años. Ay, estás bien chavito. Está chico. Estás chico en el caminar del Señor. Bueno, 3 años. Pero, como, digámoslo de cierta manera, como está fresco todavía tu nacimiento, por eso tú dices, no, yo quiero servir al Señor, yo quiero buscar de Dios. Pero ¿qué pasa con una persona que ya tiene 30 años? Híjole. Como que se le olvida lo que Dios hizo. Sí. Creo que de repente llega un momento en el que se te olvida lo que Dios hizo por ti. Pasando tantos años y ver que tal vez no prosperas, porque hay ciertas personas que tal vez llevan 30 años. Creo que lo decía mi pastor hoy en la prédica, que había un siervo que llevaba 20 o 30 años en el ministerio
y que él con 6 meses lo pasaron a predicar. Sí. Entonces el anciano, el siervo, creo que se fue a quejar con nuestro pastor y le dijo, ¿por qué a él, que es un chamaco? Un chamaco. Sí. Sí. Que en 6 meses lo suben a predicar y yo 30 años en el ministerio y nunca he predicado. Creo que ¿por qué no te preguntas el por qué? Porque encontraba una parte de la Biblia que es Hebreos 11:33, que decía que por fe que conquistaron reinos, hicieron justicia, alzaron promesas y taparon bocas de leones. Y hablábamos de la fe. ¿Por qué no tener fe en el Señor? Así es. Si yo pudiera agregar algo, creo que ya se me acaba de ir, pero ahorita no. No, a ver, ¿me recuerdas, Isaac, lo que dijiste al inicio para que... ya lo acordé. ¿Por qué se le olvida al cristiano, no? Ajá. Creo que no es de que se le olvide, ¿no? Creo que con el pasar de los años al que sirve, pierde la noción o el concepto de lo que fue su perdón, ¿no? Porque el humano es así y se le olvidan las cosas. Creo que sí tienes razón, porque como tal no se te olvida, o sea, sabes que Dios te perdonó. Sí, pero el concepto... Más bien el impacto. Exacto. El impacto que debe de tener en tu vida eso. Ajá, porque si te das cuenta, pues necesitamos escribir ciertas cosas o ponerlas en libros para que la humanidad tampoco se le olvide, ¿no? Y creo que ese es el, si podría decir, el degradamiento que tal vez sufrió el humano después de que Adán haya salido del huerto. Creo yo o algo por eso así. Apocalipsis dice, has perdido tu Exacto. primer amor. Creo que es cuando caemos en el Exacto, conformismo. a eso iba. Exactamente, te conformas. Sí. Porque esto que mencionaban mis dos hermanos, porque pierdes la noción del impacto. Porque ciertamente dice mi pastor, él tenía 6 meses de haber aceptado a Cristo en su corazón y lo pusieron a predicar, pero porque él tenía las ganas de servirle a Dios. Y el otro hermano tenía 30 años de cristiano y se enojó. ¿Cómo es posible? Yo tengo 30 años. Sí, pero tú no avanzas. ¿Por qué? Porque pierdes la noción. Y creo que el mejor ejemplo es en la mujer del frasco del alabastro. Que Simón, porque dice la Biblia que Jesús estaba en la casa de Simón el leproso. ¿Qué es la lepra? Pecado. Pecado, o sea, y Simón dice, si Jesús fuera profeta sabría qué clase de mujer es esta, pero él era leproso. O sea, porque la historia dice que María Magdalena es la mujer que la cachan en el adulterio. Supuestamente es prostituta, supuestamente le sacan 7 espíritus, o sea, una fichita como decimos hoy en día, ¿no? Pero sabe el impacto que tuvo lo que Jesús hizo por ella. Y Simón muchas veces somos nosotros. Es que estás en tu primer amor. Espérate que tengas 20 años de cristiano como yo. No, perdón. Tú deberías de ver al del primer amor y deberías decir, yo quiero regresar a eso. Creo que caemos como en la actitud de un fariseo. Exactamente. Menospreciando sí, al que viene con un corazón contrito y humillado, y nosotros diciendo, Exacto. gracias Señor, porque no soy como este pecador. Exacto. Y creo que me lleva una vez más a Caleb. Sí. Una fuerza y fidelidad. Sí. Porque esa persona que tiene 30, 40 años ya no tiene las fuerzas y ya no tiene la fidelidad. Y es algo que no debemos de perder. Así es. Es algo que deberíamos de honestamente buscar que se mantenga encendido en nosotros. La fuerza, la fidelidad, el amor, el entusiasmo de buscar de Dios, ¿no? Así es. Pero no, hermano. Y mire, para poder avanzar, vamos a ver uno más. Segunda de Reyes 2:9 dice: y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre de mí. Mire, el espíritu de Elías. Elías significa Dios, o mi Dios es Jehová. Uy, qué bueno. Entonces, Elías, un Elías. Mire, por ejemplo, hay ciertas características de Elías que son impresionantes. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia. Bueno, usted puede seguir leyendo.
A mí lo que me impresiona de este pasaje de Elías es que él decía, delante de Dios en cuya presencia estoy. Un Elías sabe que siempre camina delante de Dios. Wow. ¿Y cuántos caminamos así? Porque, por ejemplo, vas a la escuela, vas al trabajo, vas al negocio, vas al cine y no es que se te olvide, o quizás sí se te olvida que eres cristiano, porque de pronto vas en el camino y los que manejan se te cierra la combi y hasta le mientas la madre, hijo de la quién sabe qué, y oríllate y vas a ver, y tu esposa te dice, cálmate, eres el pastor. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Sí, creo que en esa parte nos damos cuenta realmente cuando somos temerosos de Dios, cuando tenemos ese respeto de procurar guardarse para Él. Porque algo que a mí siempre me ha llamado la atención es precisamente esto, que el hermano Otto dice que Dios le dijo, vive cada día como si yo fuera a venir hoy mismo. O sea, guárdate para mí como si yo fuera a llegar a este mismo día. Pero se nos olvida realmente, pierdes la noción. Mire, ser cristiano no es una religión. No es el ir a la iglesia, porque veía yo un documental de... No sé si sea correcto decir el nombre, pero si usted ve HBO Max, seguramente va a saber de qué documental estoy hablando, de una iglesia muy famosa en Estados Unidos, una iglesia muy conocida, muy popular pues en todo el mundo, ¿no? Principalmente en el habla inglés, Sí. el inglés. Esta iglesia está en Nueva York. Yo creo que ya con decir solo eso ya vas a verla, pero no quiero decir nombres. Pero esta iglesia copió a los antros, porque los antros ponen cadena y hacen fila para que la gente espere entrar. Y en Nueva York la gente empezó a ver la fila para entrar a esa iglesia y decía, ¿qué onda? Ese lugar está de moda. Y mucha gente empezó a hacer fila para entrar al antro de moda, pero no era el antro, era la iglesia. Y mucha gente decía, bueno, sí me gustó lo que te dicen que eres bienvenido, pero no estás entrando a buscar. Y esa gente no cambia su manera de vivir, porque no les enseñan a cambiar su manera de vivir. Pero el cristiano es el que busca imitar a Cristo, es decir, es un estilo de vida, porque el vegetariano decide ser vegetariano y decide ya no comer animal. Creo que ahí entra lo que decía Jesús, que cuando se quejaba, cuando reprendía a los que estaban en la casa de oración, cuando decía, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto en una cueva de ladrones. Así es. Y igual con los fariseos, igual les decía. Sí. Porque, bueno, esto ya es el lado opuesto totalmente, porque Jesús le decía a los fariseos, ustedes ponen cargas tan pesadas que ni ustedes mismos pueden levantar. Y se paran en la puerta de la entrada al reino de los cielos, porque ni ustedes entran ni dejan entrar. Porque no es la religión, tampoco es el liberalismo, el libertinaje, es vivir una vida de santidad conforme a lo que la Escritura dice. Así y es. el Elías, el que tiene el espíritu de Elías, sabe que debe de caminar así. Ahora dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestros pensamientos aún antes de que sean de que suban al corazón. Sí. ¿Tú qué opinas ahí, Gustavo? ¿Te atreverías a pensar mal sabiendo que Dios conoce tus pensamientos aún antes de que los pienses? Bueno, es que es difícil también porque los pensamientos suben del corazón y dice la Biblia, ¿quién conocerá el corazón sino solo Jehová? Es decir, que ni nosotros mismos lo conocemos. Me haces hacerme una pregunta. Si solo Jehová conoce, y los voy a meter en un problema aquí. Si solo Jehová conoce nuestro corazón, por ejemplo, el asesino, ¿Jehová sabía que era asesino? Por ejemplo, el que llega, mata a su esposa, a sus hijos, porque si la Biblia dice que solo Jehová conoce el corazón del hombre, entonces ni siquiera esta persona sabía que era capaz de matar, solo Dios sabía.
Entonces ahí sí surge este pensamiento. No estoy diciendo que así sea, les estoy haciendo la pregunta a ellos. Por favor, no quiero que después digan, no, es que el hermano Jorge. No. Pero si hacemos caso a lo que mi hermano Gus dice, entonces los homosexuales tendrían razón es que así me hizo Dios. No, bueno, dice, creo que es en Jeremías, que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Exactamente. Entonces, no es realmente lo que es nuestro corazón, sino lo que creemos que somos. No, Exactamente. Porque eso que dice mi hermano Gus es muy cierto. Solo sí. Dios lo conoce, pero porque nuestro corazón es engañoso. Exactamente. Porque yo puedo pensar que soy una persona amorosa, amable, cariñosa, pero Dios sabe que en realidad el corazón que yo tengo es engañoso. Así es. Y ahí está terrible el asunto, ¿verdad? Entonces, sí, amado hermano, debemos de ser como un Elías que camina delante de Dios en santidad. Mire, Primera de Reyes 17:24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Un Elías habla verdad. Alguien que tiene un espíritu como el de Elías habla verdad. Mi hermanos Isaac, Raúl, ¿qué tanta verdad hablan ustedes? Bueno, creo que Del 100% de las palabras, un 80... 80 mentira, ¿no? 80% las mentiras y 20%. Hay un hermano aquí en la iglesia que mi papá me decía, mira, ¿ves a ese hermano? Sí. A ese hermano hay que creerle la mitad de lo que dice y la otra mitad lo pones en duda. O sea, no, hermano, porque realmente no. Llegas a tu casa y tu esposa te dice, ¿dónde estuviste? En el trabajo, y vienes de la cantina. Pues no, hermano, no. Está terrible. Sí, por ejemplo, yo veía un TikTok, ¿no? De el esposo le dice a la esposa, te voy a revisar el teléfono, revísalo, te voy a revisar el Face, revísalo, te voy a revisar el Instagram, revísalo, el WhatsApp, revísalo, me voy a meter a ver Amazon, ¿qué has estado comprando? No, espérame, le dice, déjame. Siempre hay algo oculto y eso, no. espero no se enoje, no mi esposa, mi suegra. Cuando nosotros nos íbamos a casar, mi suegra le dio un consejo a mi esposa. De vez en cuando, róbale dinero a tu esposo para que te puedas comprar tus cositas. Y no le digas nada, no le cuentes todo, ocúltale cosas, porque así tienes un matrimonio duradero. No, eso no, amado hermano, no. De hecho, yo le dije a mi esposa, mira, para que no me robes, mejor te doy todo el dinero y todo lo que gano se lo doy. Y ya más bien es al revés, yo le tengo que decir, mi amor, invítame un refresco porque no traigo. Mire, hablando de eso, luego cuando vamos a comer a unos tacos, una pizza y les digo, ¿me dan la cuenta? Siempre me dan la cuenta a mí, pero la que paga es ella y todo el mundo se me queda viendo así como, mantenido. Pero si supieran que yo le doy todo mi dinero a mi esposa, pero pues así es la gente, ¿verdad? Mal hablada. Sí, pues. Pero hay que hablar la verdad. Amén. Sí, creo que respondiendo, ¿no? La pregunta que nos hiciste. Bueno, creo que se trata de decir la verdad lo más que se puede, ¿no? Porque a fin de cuentas este cuerpo es pecador, ¿no? Y de repente en algún momento la mentira puede salir a brote, o el viejo hombre, si es que así se le puede decir, puede salir a brote y la verdad a veces la verdad se habla, ¿cómo podría enlazar? A medias, exacto. O una verdad porque oculta. no mientes, pero tampoco cuentas toda la verdad. Exacto. A eso es lo que quería llegar. Y bueno, tal vez no hablando con los del mundo, ¿no? Sino nosotros entre cristianos. Tratemos de decir la verdad, aunque sea cruda, aunque sea muy dura. Porque a fin de cuentas... La verdad no peca, pero bien que incomoda. Sí, y como tú decías en una prédica, la mentira se hace más grande. Sí, se hace como una bola de nieve. Exacto. Sí, porque para ocultar la verdad haces una mentira y luego para reforzar esa mentira haces otra mentira y luego para reforzar esas dos mentiras tienes que hacer otra. Y luego lo peor de todo es que te tienes que acordar de todas tus mentiras. Sí, no. Y eso para mí está terrible. Sí, está cañón. Porque honestamente, y por eso dice la palabra de Dios, conocerás la verdad. Y la verdad te La verdad te hace libre, o sea, Amén. ¿en qué te gastaste el dinero? Pues la verdad me compré un juego, mi amor, ¿y qué? Pues, o sea,
pues ya, lo hiciste y ¿qué más va a pasar, no? Porque, mi amor, ¿en qué te gastaste ¿en qué te gastaste la quincena? Mi amor, me compré maquillaje, mira que, pues ya, o sea, ¿para qué mentir, no? ¿Para qué mentir? O sea, porque realmente, ¿cuántas esposas? Miren, por ejemplo, mi esposa y yo que vendemos, ha habido clientas que le dicen a mi esposa, pero espérame y no me lo traigas a mi casa, porque si mi esposo se da cuenta, me va a regañar, se va a enojar, pero ¿para qué ocultar las cosas? Mira, a menos que tu esposo sea de plano un despistado de lo peor, pero yo veo a mi esposa con ropa nueva y le digo, oye, ¿ese dónde te lo compraste? Yo no te lo compré. Ah, mira, mi amor, pues es que estaba de oferta. Bueno, o sea, porque, o sea, ¿para qué mentir? Sí. Exactamente. Creo que me habían dicho una frase, una palabra, donde te decían, ¿por qué es mejor una regañada de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos o un cinchazo a estar una eternidad en el infierno? Exactamente, es mejor decir la verdad por mentiroso estar allá abajo, ¿verdad? Sí. Mire, un ejemplo más de Elías. Un Elías es definido, está definido. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Mire, un Elías está definido en buscar de Dios. Está firme. Y esto está cañón, hermano, porque ¿cuántos de nosotros estamos firmes en buscar de Dios? Y creo que no, realmente no muchos tenemos la firmeza de buscar de Dios, ¿verdad? Creo que a veces se nos sí. Fallas técnicas. Sí. No tiene mucho. Sí. Se me fueron las pilas de mi micrófono y el que me dio mi hermano Raúl tiene mucho volumen y pues ya se estaba viciando. Bueno, ahorita seguimos. Es que grabamos en vivo. Y pues usted sabe, ¿no? Y ya nuestro Joaquín está ahí arriba. Así es. Bueno, de cualquier manera también se nos está yendo el tiempo. Y bueno, un Elías está definido, pero quiero hablarle de uno más, Daniel. Pero esto mismo, Daniel sobresalía, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. Mire, un Daniel con un espíritu extraordinario. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo quiero ser yo extraordinario? No te contamines. No te contamines con los manjares del rey, con el vino. ¿Qué es el vino, mi hermano Gus? La llenura del Espíritu Santo. Miren, voy a decir algo Ok. que, y no lo digo por ser grosero, pero hermano, si usted nació en llamada final, ¿qué hace viendo otros ministerios? Y aquí sí me voy a atrever a decir nombre, hermano, si usted nació en Ebenezer, no mire llamada final. No mire el himno, quédese en su ministerio. Porque si Dios quiso que usted naciera ahí, es porque ahí lo quiere bendecir. Amén. ¿Sí o no? Honestamente. Amén. Y ahora, yo no estoy diciendo que, y ahora sí ya no voy a decir nombres, yo no estoy diciendo que el ministerio o el vino de tal ministerio, de otro, sea un vino erróneo. No. Pero si yo nací en llamada final es porque Dios quiere que yo tenga el vino de llamada final. Amén. No el vino del otro ministerio. Si usted nació en otra iglesia, en otro ministerio, no se contamine con nuestro vino, o sea, y no porque nosotros estemos mal o seamos erróneos, no, porque Dios tiene algo para usted en esa iglesia, en ese ministerio, entonces usted debe de tener el cuidado, sí, de no contaminarse definitivamente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Ahora, perdón, déjenme hacer solo un pequeño paréntesis. No estoy diciendo que no visitemos otras iglesias. No. Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Pero debemos de tener cuidado con qué buscamos llenarnos. Creo que podemos hacer una analogía con la comida de cierta región, con la de otra sí. región. Porque nuestro sistema, bueno, los que estamos en cierta región, estamos acostumbrados a un tipo de comida.
si vamos a otra región, no es que no nos caiga mal la comida, pero es muy diferente a la Es como a el la picante, nuestra. creo yo. Creo que es muy diferente, es una forma en la que tengo yo de verlo. En realidad es así porque, por ejemplo, la comida en Estados Unidos, y no quiero ser grosero, pero la comida en Estados Unidos es muy insípida, muy insípida, o sea, y le falta mucho sazón a la comida de allá. Pero cuando la gente come la comida mexicana, no, es que sabe diferente, pero les cae pesado a ellos, a los gringos. ¿Por qué? Porque pues, es comida a la que no están acostumbrados. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, un argentino que viene a México y quiere comer como comemos acá, se le destroza el estómago, pero nosotros queremos comer como comen ellos allá, nos cae súper pesado porque comen mucha carne. Así es. Y Sí, nosotros no estamos tan acostumbrados a... Miren, por ejemplo, yo tengo un amigo que él dice que se reúne con su familia, son 10 personas y compran 11 kilos de carne para las 10 personas. Wow. Entonces, básicamente 1 kilo de carne por persona. Eso es un montón, amado hermano. O sea, Demasiado. Sí. y se acaba, dice. O sea, no solamente es la carne, porque lo acompañan ahí que con el chorizo argentino, que con la salchichita, o sea, y la salsita y... No, ellos no comen salsa, ellos comen el chimichurri. Pero, hermano, o sea, 1 kilo de carne y carne, No cualquiera. cae pesado. Entonces, sí, hermano, comen muy... Acá normalmente pues, se come más tortilla, ¿no? Entonces... Amén. Sí, es. Sí. Maíz. Obviamente a eso es a lo que vamos. Daniel propuso no contaminarse con los manjares del rey, o sea, con la comida, con el alimento espiritual. Ten cuidado con lo que escuchas. Yo por eso le digo, hermano, si usted nació en llamada final, no ande viendo otros ministerios, porque sí. No, es que tal pastor, tal apóstol, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, porque usted no sabe. Mire, hoy en día hay apóstoles que dicen que Cristo ya no viene, que dicen que ya no somos arrebatados. Tenga cuidado. Hay otros inclusive que dicen que Cristo ya está vino y que nos quedamos. Pues, no, hay que tener cuidado. Por eso Sí. no te contamines con el manjar y no te contamines con el vino, la llenura del Espíritu Santo. Daniel 2:14, mire, dice, entonces Daniel habló con discreción y sensatez. Mire, un Daniel es discreto y sensato. Mi hermano Gus, ¿qué tan discreto eres? Pues la verdad, quién sabe, solo Jehová conoce mi Solo corazón. Jehová lo sabe. ¿Qué tan sensatos somos, hermano? O sea, mire, la palabra insensato en la Biblia es una persona que no tiene sesos. O sea, es una persona tonta. Entonces, lo contrario, una persona sensata es una persona chispuda, inteligente, o sea, que no es imprudente. Daniel era un joven que controlaba su hablar. Porque a veces cuando uno es joven dice las cosas por atrabancado, loco, tonto. Y hay que tener cuidado, amado hermano. Entonces, hay que tener un espíritu como Daniel. Yo Así es. se pudiera dar un ejemplo de sensatez, ¿no? O bueno, lo más parecido. A mí me cuenta mi papá una vez que se fue al centro y me dice, es que había un predicador que estaba diciendo, es que todos ustedes se van a ir al infierno, canijos pecadores, que es los que están en el mundo. Y dice, se le acerca un muchacho y le dice, ¿por qué no los evangeliza mejor en vez de estar aventándole tantas pedradas? Exacto. Y me recuerda mucho eso de ser sensato, porque en vez de presentar el evangelio, porque nos ponemos, pues, no quiero señalar a nadie, regañar. nos ponemos a aventar pedradas a aquellos que tal vez necesitan una palabra. Exactamente, no somos sensatos, no somos prudentes. Mire, voy a terminar con porque considero que es importante el espíritu de Goliat. Mire, 1 Samuel 17:4 dice, entonces de los ejércitos de los filisteos, este es por el lado negativo obviamente, ¿no? Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Mire, Goliat significa esplendor. Goliat era esplendoroso. Pero ¿cuál era el esplendor de Goliat? Mire, 1 Samuel 17:8 dice, y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged a un hombre y venga contra mí. Mire, cuando alguien desanima a otra persona, tiene espíritu de Goliat en él.
Y hay gente que como le encanta desanimar a otra gente. Mira, hermano, en el amor de Cristo, qué feo cantó hoy. Mire, se lo digo, pero no se lo digo de mí, se lo digo porque Dios me dijo que se lo dijera. Ándale. Qué feo dirigió la alabanza hoy. Ese es un Goliat, amado hermano. Mire, hermano, ese, ¿sí o no, Gus? Amén. Ese es un Goliat. Sí. Y muchas veces opera en nosotros el espíritu de Goliat porque desanimamos a la gente. Mire, hermano, se lo quiero decir en el amor de Cristo, pero no dance, porque danza muy feo. Ay, hermano. ¿No conocen de esos ustedes? No, aquí en la iglesia no. aquí no hay. No, de esos no hay esos aquí, sí, no. hermano. Pero en las iglesias de por allá lejos, híjole, ¿cómo hay de esos, amado hermano? Qué gacho que seamos así, honestamente. Y Sí. porque en lugar de desanimar a otros, deberíamos de animarlos. Así es. Sí, es cierto. Mire, hermano, no es por ser grosero con usted, pero el Señor me dijo que se lo dijera. Deje de tocar la guitarra porque qué feo toca. No, hermano, no, en lugar de que lo animes, ¿no? Mire, un punto más y con este cerramos. Primera de Samuel 17:10 dice: de nuevo el filisteo dijo: hoy desafió a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Mire, los Goliat buscan pelear por todos lados. Uy, Dios no, mío. es que hoy acomodaron las sillas bien feo. No, que hoy el sonido estaba bien gacho. No, que hoy el que dirigió cantaba bien feo. No, Hermano, es que si fuera yo haría esto, ¿no? sí. Hermano, es que el chiste es pelear. Hay gente que lo único que quiere, mire, por ejemplo, no sé si han visto ustedes La Casa de los Famosos. Esta gente es, los que la han visto van a saber de qué hablo. Esa gente es como Bárbara Torres, o sea, pelean por todo. Y si usted no lo ha visto, póngase a ver La Casa de los Famosos. Le estoy haciendo comercial a Televisa. Ojalá nos pague Televisa, ¿verdad? Sí, ya. La mención. Hermano, honestamente debemos de cambiar, porque dimos ciertos puntos buenos, pero ya no nos dio tiempo, pero también hay gente que tiene un espíritu negativo y hay que luchar contra eso. Y bueno, se nos fue el tiempo esta tarde, noche, amado hermano, un gusto estar con ustedes. Mi hermano Gus, ¿quieres dar algún apunte final? Sí, que trabajemos en el espíritu de nuestra mente, porque al fin de cuentas es un trabajo que nosotros tenemos que hacer para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Amén, así es. Mi hermano Gamas, ¿tú algún pensamiento final? Pues, no, esta vez ninguno, solo gracias a Dios por este tiempo. Solo adiós. Bueno, tú, mi hermano Raúl, Creo que todos los puntos se tocaron correctamente, ¿no? Correctamente, ajá. Entonces, pues yo solo espero en Dios que podamos sembrar algo en su corazón, de los que nos están viendo, y que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Y creo que sería todo. Bueno, sería ¿y tú, todo. mi hermano Isaac? ¿Se te apagó? Ah, ok. Creo que hay que tener un espíritu de Daniel en ser sensatos y discretos, y no ser un espíritu de Goliat que pelea por todo. Que este podcast sea de bendición para ustedes y que pueda sembrar algo en ustedes y que puedan reflexionar y ver en realidad en qué mente estamos, cuál es nuestro espíritu en realidad. Sí, amén. Bueno, pues sí, como decían mis hermanos, solamente queremos dejar una pequeña semilla en usted y si le es de bendición, pues amén, amado hermano. Ese es nuestro único propósito. Amén. Nos vemos la siguiente semana, primero Dios, podamos Así seguir es. ya grabando con regularidad una vez más. Y pues bueno, que el Señor los bendiga, Amén. los guarde y nos vemos la siguiente. Hasta luego.